Tras el horizonte está África. Nosotros nos encontramos en Málaga, ciudad ubicada al sur de España, la cual ha sido receptora durante los últimos años de una oleada de inmigración procedente de África. Su cercanía al continente negro la convierte en un punto estratégico de migración hacia el resto de Europa. Hace 10 años empezó a instalarse en el barrio Cruz del Humilladero de Málaga una buena parte de la población negra procedente de diferentes países africanos. La población autóctona no estaba preparada y se avecinaba a un fuerte conflicto. Nosotros, conmovidos un poco y preocupados por lo que estaba ocurriendo en otros países de Europa, sobre todo los últimos sucesos que ocurrieron en Francia con todo el tema de las segundas generaciones que llevaban tiempo allí, que ya no eran inmigrantes y que se les seguía tratando como ciudadanos de segunda, ¿no? Conmovidos un poco por eso, comprobamos que aquí en Málaga estábamos viviendo algo similar, pero estábamos pudiendo asistir a los comienzos de lo que es la emigración, ¿no? Comprobamos que el barrio de Cruz del Humilladero era un punto fuerte y veíamos la importancia de prevenir. La convivencia es regular porque, como no sé si sabéis, que ha habido problemas con a la hora de las operaciones estas de estafa de nigerianos y todo. En otras cosas no se meten, pero nosotros nos preguntamos muchas veces que qué hacen esta gente para vivir. Los padres llegaban incluso a prohibir a sus hijos que pasaran por las calles de los negros, y los negros se marginaban y escondían en sus propios guetos. El hecho de que muchos hombres se reúnan en una plaza asusta o puede crear rechazo a la población autóctona, por ejemplo, ¿no? Que es cuestión de ir enseñándonos unos a otros cuál es nuestra forma de interpretar la vida y tirar abajo un poco esos prejuicios que tenemos, ¿no? Pues os presento a Hakima. Ella es la mediadora intercultural de ACSEM, que lleva trabajando por aquí, por el barrio, y haciéndose presente pues ya casi más de un año, ¿no? Y bueno, ahora mismo es un punto fuerte de referencia y es un lazo, ¿no? Para mí es un lazo entre la sociedad de acogida y los nuevos vecinos. Y bueno, pues que ella os cuente. Hakima Soudani, 31 años, marroquí. Es hija de una blanca y un negro. Tiene una hija de 3 años. Habla 5 idiomas. Hola, soy Hakima y vamos a hacer un recorrido por la pequeña África, o lo que nosotros llamamos el pequeño Bronx malagueño. En esta zona, justamente cuando empezaron los conflictos, como lo llaman los vecinos, los pequeños recelos que han tenido con la gente, que digamos, porque al instalarse son unas nuevas costumbres, son otras cosas, la vida del africano está en la calle, no como aquí estamos todos en casa más o menos, y estas cosas que se hacían aquí en la calle pues a la gente le molestaba. La primera vez cuando nosotros vinimos aquí al barrio fue un trabajo de investigación de calle, que digamos, porque era estudiar el barrio, ver cómo está repartido los inmigrantes que hay, dónde están asentados. Una relación entre las dos poblaciones no hay. Nosotros, nuestra toma de contacto fue a través de unas mesas que realizábamos con las asociaciones de vecinos y a través de otras mesas de convivencias que posteriormente haremos con toda la población que vive en este barrio. Cuando empezamos a irnos a los negocios a hacer la primera toma de contacto es que la gente no quería saber nada. Así, insistiendo, entonces hemos logrado por fin llamarles la atención a los problemas que hay en el barrio. Así como se hace esto, la picante, esos picantes, cebolla y tomate, come con esto y con picante. Después ya de las primeras tomas de contacto ya empezamos entablando conversaciones, ya empezamos sabiendo inquietudes de estas personas.
inmigrante es poder cambiar también no tu forma de vida, sino es adaptar al sitio donde estás viviendo, es saber que tú también aquí dispones de unos derechos más allá de tener una residencia o de plantar un negocio y que un gestor te esté haciendo todas las cosas y tú desconoces qué es lo que realmente está haciendo. Bueno, ya hace 2 años que la asociación ACEN nos planteó el realizar o llevar a cabo un proyecto en Cruz de Humilladero, que era donde se estaba dando una mayor presión migratoria con la población africana, cosa que no ocurría en otros barrios o distritos de la ciudad. Desde el ayuntamiento vimos que la verdad era un proyecto muy interesante y ya desde 2007 lo apoyamos a través de la convocatoria de subvenciones. Esto es muchísimo como un comienzo y ahora se ve que la gente está un poquito más relajada también. Problema la verdad es que ninguno y con ellos llevamos ya conviviendo pero bastante tiempo. Yo creo que ha sido la primera vez que se les ha dado una oportunidad, yo creo. Yo no sé, en otras partes de España se ha hecho eso antes o no, pero ha sido de las cosas más maravillosas que se ha hecho. O sea, el inmigrante también tiene derecho de estar en una mesa de convivencia de un barrio y hablar de sus inquietudes, de lo que realmente le interesa tener en una ciudad que no es la suya, pero está viviendo aquí y se considera como un malagueño más. Max, el sastre de Togo, y Lola, la costurera de Málaga, son el mejor ejemplo de convivencia e integración en Cruz del Humilladero. Yo lo veía ahí en la tienda cosiendo y yo qué sé, que me vio verlo ahí, me gustó y ahí pasaba yo una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Yo saludo hola, ahora eso es hola. Ahora ella pregunta, ¿tú desastre aquí? Yo sé, sí, yo desastre aquí. El barrio se llama Cruz del Humilladero porque hasta el siglo XIX aquí se ubicaba el lugar a donde eran trasladadas las personas que iban a ser ahorcadas o fusiladas en cumplimiento de determinadas penas.